Sea el Señor bendiciendo a todos en este día. Les habla Jesús Angélica Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy, domingo 22 de agosto del 2021, les traemos la lección número 23 del presente periodo. La misma estará dirigida a buscar la manera de identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, en conjunto a las amenazas que siempre se presentan en medio de las crisis. Estudiar estas cosas puede llevarnos a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que la gracia y el poder de Cristo se han de perfeccionar en nuestras debilidades. Para tratar de calificar estos objetivos de la clase, usaremos porciones de 2 Corintios 12, versículos del 1 al 10, y escuchemos atentamente la lectura de esos versos. En el bendito nombre de Jesús, leemos 2 Corintios 12, versículos del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esta carta paulina nos deja percibir el conflicto que había surgido entre el apóstol Pablo y los líderes de la iglesia de Corinto. Lo terriblemente triste de esta situación es que el mismo apóstol Pablo era quien había establecido esa congregación. Los líderes de la iglesia corintia que estaban en conflicto con Pablo hacían esfuerzos por empequeñecer sus virtudes, tratando también de maximizar sus defectos. Acusaban al apóstol de no tener ni autoridad ni credenciales para ejercer su ministerio. Y desde el comienzo de su ministerio, independientemente, le habían surgido enemigos dentro y fuera de las mismas comunidades fundadas por él. Muchos de esos enemigos eran judíos cristianos que exigían a los gentiles que para poder ser cristianos había antes que ser circuncidados. Exigían otros requisitos de las leyes judías a cristianos provenientes del mundo pagano. Pablo se opone tenazmente a estos enemigos y con sus cartas dirigidas a dichas comunidades intenta defender en ellas su evangelio de libertad frente a la ley. Si estudiamos detenidamente las cartas a los corintios, vemos que el apóstol tuvo grandes conflictos internos que son precisamente la razón y motivo de la correspondencia paulina con los corintios. Con mucho dolor, Pablo defiende que las acusaciones viciosas de los predicadores que habían llegado a Corinto con el propósito de destruir su imagen del apóstol y apoderarse de la iglesia. Muchos de estos falsos maestros tenían el propósito oculto de controlar a una congregación que estaba ubicada en una ciudad donde cogía mucho dinero y que por lo tanto podían dejarle muchas ganancias.
Pablo no solo defiende su persona, sino que principalmente defiende a la iglesia y al evangelio que había sido llamado a predicar. En la lección de hoy vemos a Pablo hablar sobre algo que él no hubiera relatado si no se hubiera visto obligado a defender su apostolado. Leamos los versos de 2 Corintios 12, del 1 al 2, que dicen de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo señala a los corintios que lo que era conveniente gloriarse, es decir, que gloriarse no le era de provecho alguno y tampoco lo es para nosotros. Él entendía que no debía presumir de las cualidades suyas, aun cuando las tuviera. Con gran humildad, él acude a lo que Cristo ha hecho. Las visiones y las revelaciones que recibió, y por lo tanto la gloria y la alabanza no es para él, sino para el Dios vivo. Desde esa perspectiva, el apóstol nos cuenta una particular experiencia espiritual de una persona conocida por él que había sido arrebatado al tercer cielo, es decir, al que ellos llamaban el paraíso. Muchos intérpretes bíblicos infieren que Pablo no estaba hablando acerca de otro hombre, sino acerca de sí mismo. Si esta experiencia tuvo lugar 14 años antes de que escribiera su segunda carta a la congregación corintia, eso debe haber acontecido muy cercano al año 41 después de Cristo. Según narra el apóstol, la experiencia tuvo apariencia tan real que parecía ser como si el aludido personaje estuviera allí mismo en su cuerpo físico, aunque deja cabida para pensar que su cuerpo físico se haya quedado en la tierra y que lo que la persona experimentó haya sido un trance, una visión. Sea lo uno o lo otro, él lo narra como una experiencia divina. Nos sugiere que Pablo habla de sí mismo cuando describe al personaje como un hombre que fue realmente favorecido por Dios, porque de esto sí Pablo podía correctamente jactarse. Veamos los versos que siguen. 2 Corintios 12, 3 al 4. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Estas expresiones del apóstol despejan mis dudas personales de que el apóstol habla de sí mismo cuando atribuye estas experiencias a un personaje hipotético. Habla de una experiencia a todas luces personal y real, realizada por el Espíritu Santo. El paraíso parece hacer referencia al estado de bendición entre la muerte y la eventual resurrección. Pablo dice que allí oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Es decir, que oyó revelaciones de las que no podía hablar. Eran expresiones tan sublimes que no se pueden transmitir con meras palabras humanas. Leamos ahora 2 Corintios 12, versículos del 5 al 6. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo vuelve al anonimato diciendo, de tal hombre me gloriaré.
Es decir, de ese hombre que depende de la gracia de Dios para conocer algo. De ese hombre que separado de Cristo nada puede hacer. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Y por qué? Porque lo que en él abundan eran las debilidades. Pablo expresa de que hay cosas de las que él quiere y puede gloriarse. Y eso no sería una insensatez, porque no estaría mintiendo al decir aquellas cosas de las que tenía méritos para gloriarse. Pablo deseaba ser juzgado solamente a base de la evidencia ante los ojos de ellos. Él no tenía un doble estándar en su vivir. No existía en él la hipocresía. Era de un solo actuar, tanto delante de los hombres como delante de Dios. No sería de ninguna manera insensato gloriarse de los padecimientos, de todos sus padecimientos, sus trabajos, sus luchas y todo lo que había hecho por la obra de Dios. Todo eso era totalmente verídico y Dios era testigo de todo. Pasemos ahora a 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y para la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aunque podemos especular, la Biblia no nos explica con claridad cuál era el aguijón que hería a Pablo en su carne. Algunos exégetas sostienen que la teoría de que ese aguijón era un problema relacionado a la vista, y se basan en ello recordando en el momento cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco. En aquel momento el apóstol Pablo quedó ciego por un periodo de 3 días. Pero esa teoría no parece coincidir con el hecho de que Pablo consideraba que ese aguijón era obra de Satanás. Sin embargo, el mismo Pablo afirma que ese aguijón estaba permitido por Dios para que la grandeza de las revelaciones no le exaltasen desmedidamente. En la Biblia vemos ocasiones en que Dios permite ciertas aflicciones a sus siervos justamente para que no se exalten. Es así como el Señor actúa en ocasiones para que nos percatemos de que solo somos seres humanos, imperfectos, y que toda la gloria siempre pertenecerá a Él. Lo que sí sabemos es que este aguijón causaba a Pablo una gran molestia física, a tal extremo que había acudido en oración al Señor rogando para que se lo quitara. Y es que en esos momentos de gran aflicción Pablo aún no entendía que ese aguijón estaba allí para que no se exaltase de sobremanera. La respuesta a la oración de Pablo que él recibe del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No siempre hemos de recibir como respuesta de Dios las cosas por las que estamos orando. Solo Él sabe cuáles son las cosas mejores para nosotros y las que nos convienen verdaderamente. El apóstol entendió claramente el mensaje de Dios. El poder que Cristo hacía manifiesto en él era muy superior a la enfermedad que le aquejaba. Dios le había dado la fuerza necesaria para enfrentar su enfermedad. Cristo en él era más importante que la liberación de la enfermedad que le aquejaba. Y por eso de buena gana se gloriaba en sus debilidades, para que de esa manera Cristo depositara su poder en él.
Leamos ahora el verso final de la lección. 2 Corintios 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando él está incapacitado, entonces es cuando es más fuerte, porque interviene la presencia del Espíritu de Cristo, que es poder y fuerza. Y es que Dios siempre usa a los pequeños, aquellos que reconocen sus limitaciones y su dependencia del Espíritu Santo. Dios no descarta a los pobres de espíritu, y mucho menos a los que se agarran de su gracia, porque dependen de ella para suplir sus deficiencias. Más que nada, Dios utiliza a los que están dispuestos a dar la gloria, la honra y la alabanza a Cristo Jesús, en vez de atribuírsela a ellos. Juan 15, 1-5 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruta, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estar en Cristo siempre nos llevará a hacer cosas buenas. Apartados de Él, nada podremos hacer. Por supuesto que no es que no se pueda hacer absolutamente nada. De hecho, se pueden hacer muchas cosas. Personas totalmente apartadas de Dios han realizado o ayudado a realizar innumerables descubrimientos, avances, prodigios técnicos, artísticos y humanos. Pero el día que no tengamos que presentar delante del juicio de Dios, de nada servirá haber descubierto la vacuna contra el COVID o haber pastoreado la congregación más grande del mundo, si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida. Nada importarán esos reconocimientos humanos. En Marcos 8, 36 al 37, Jesús nos pregunta: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero si permanecemos en Cristo y sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios y dejamos que su vida fluya a través de nosotros, entonces nada podrá pararnos. No habrá crisis, ni pandemias, ni accidentes, ni catástrofes naturales, ni fuerzas demoníacas que puedan impedir que realicemos aquello para lo que Dios nos ha llamado. Porque el ángel de Jehová acampará en derredor nuestro y nos guardará, porque nuestra fuerza vendrá del mismo cielo. Que el amado Señor de lo creado bendiga a todos en este día. Oremos. Padre, agradecemos en gran manera tu fidelidad en medio de las crisis que hemos estado experimentando. Te damos infinitas gracias por habernos concedido fuerzas, sabiduría y dirección para movernos en rutas de supervivencia. Ayúdanos a no apartar nuestra mirada de ti, para que nuestros pensamientos estén atados a tu voluntad, de manera que veamos con claridad el camino recto en medio de las crisis que aún quedan, y podamos así valernos de manera adecuada de los recursos de tu gracia. Que tu inmenso poder se perfeccione en nuestras debilidades, que nuestra fe pueda crecer y disfrutemos de tu bendita paz que sobrepasa todo entendimiento. En Jesús decimos estas cosas. Amén.